Y es que, familia, lamentablemente en la política hay personas que traicionan sus principios e ideales por unos cuantos pesos y por poder. En este supuesto entra Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y es que una y otra vez Lencho Córdoba ha traicionado sus orígenes. Para los que no saben, Lenchito es hijo de Hernando Córdoba, un izquierdista de hueso colorado que de hecho apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador y es fundador de Morena. Lo más lamentable es que a pesar de todo este historial, Lencho Córdoba decidió unirse a las personas que han mancillado nuestra democracia, que quieren seguir saqueando a nuestra nación y mantener sus privilegios. Y es que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara la reforma electoral, más rápido de lo que canta un gallo, Lencho Córdoba se lanzó en contra de ella y se atrevió a decir que el presidente Andrés Manuel estaba vulnerando nuestra democracia, lo que son los giros de la vida. Este personaje que una y otra vez ha tratado de socavar la participación ciudadana y lo pudimos observar en la revocación de mandato. Este personaje que no cumple con sus obligaciones establecidos en la Constitución y en las leyes reglamentarias y que no es un árbitro imparcial, trata de darle cátedra al presidente. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de la actuación de Lorenzo Córdoba y sobre todo pues esta ambición que tienen estos personajes por el poder y dinero? Creo que esta persona adoptó la cultura de que el que no es tranza no avanza. Entonces es una persona que ya quedó demostrado que tiene intereses, que fue plantado ahí en el Instituto Electoral para estorbar al crecimiento o al desarrollo de la 4T, pensando o soñando en que se iban a ir los 6 años de esta administración de Andrés Manuel López Obrador sin poder cumplir sus objetivos o lo que prometió. Entonces esta persona quedó ahí sembrada para estorbar y no le ha caído el balde de que México ya es diferente, que el pueblo de México ya despertó y que queremos vivir realmente en México una verdadera democracia. Así es, completamente de acuerdo. Y es que este consejero presidente, y a las pruebas nos remitimos, pues en vez de buscar que haya más participación ciudadana, de tratar que de empoderar a los ciudadanos, pues ha socavado la participación política de los mexicanos. Y esto es lo que una y otra vez ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este personaje llegó a tal exceso que en el homenaje que le realizaron a Porfirio Muñoz Ledo en el Senado de la República, pues despotricó y dio a conocer que estamos retrocediendo y que nos estamos acercando a un régimen autoritario. Imagínense ustedes este pensar de Lorenzo Córdoba, que debería pues de estar impulsando que se genere una reforma que transforme completamente la democracia que tenemos en nuestro país. Veamos el video. Es uno de los constructores del proceso que nos permitió sentirnos y ser parte, todas y todos, de una casa común. Nuestra sociedad en clave democrática, en donde cabemos todas y todos con nuestras legítimas diferencias sin excepción. La defensa de esa casa común, que sustituyó aquella realidad política de donde venimos, excluyente y opresiva, y que afortunadamente logramos dejar atrás, es hoy, lamentablemente, la causa política todavía más importante que enfrentamos. No debemos olvidarnos que la ruta de la transición democrática, de la transición política, es una avenida de doble sentido. Uno de ellos nos lleva hacia la democracia, otro hacia regresiones inaceptables. No invocar este último camino pasa invariablemente por reivindicar el derecho legítimo que tenemos todas y todos a pensar distinto. El reconocer, el procurar, el defender y el recrear el pluralismo político es la esencia de la democracia y la primera de las razones, de las condiciones de su diferenciación frente al autoritarismo. En muchos sentidos, las lecciones que como político, como incansable luchador por la democracia, como diplomático, como intelectual, que ha tenido Porfirio, no lo recuerdan permanentemente. Por todo ello, muchas gracias, querido Porfirio. Pues ahí está, familia, lo que dijo Lorenzo Córdoba. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de estas palabras de que el presidente pues quiere imponer un sistema autoritario
ya parece que trae los mismos discursos de estos prianistas? Pues está opinando y tomando decisiones que no le corresponden, porque él no es el legislativo para poder decidir o cambiar las leyes que todos debemos de cumplir. Y también no es un juez para que él esté determinando y decidiendo qué es lo que se debe de hacer. Es como lo que sucedió ahorita, de que él dio o recomendó que se bajaran toda la información de Partido Morena, que porque perjudica a los votos de otros partidos. Entonces es algo semejante. Él está tomando la decisión y diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un autoritario, lo cual no le responde, porque no está actuando con los principios rectores de la función electoral, que son, miren, legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Creo que no está actuando con esos principios rectores. Entonces, pues está totalmente reprobado, por eso es necesario un cambio. Así es, completamente de acuerdo. Y es que ahora sí pasemos a lo importante. Y es que, como les dije desde un inicio, a Lencho Córdoba se le olvidó cómo llegó a este Instituto Nacional Electoral. En primera, pues fue un junior que se benefició con las alianzas y las amistades que logró su padre. Y es que, como les habíamos platicado, Hernando Córdoba fue militante primero del Partido Comunista Mexicano, el cual abandonó en 1996. Regresaría a esta formación de raigambre estalinista cuando el CPM se unificó con diversas organizaciones campesinas y populares tras la reforma política en 1977 de José López Portillo, para convertirse en el Partido Socialista Unificado de México. Tras las elecciones de 1986, en las que resultó victorioso Miguel de la Madrid Hurtado, Hernando Córdoba fungió como diputado plurinominal del PSUM. En 1987, el PSUM se unifica con más organizaciones de izquierda como el PMT, encabezado por Herberto Castillo, para conformar el Partido Mexicano Socialista, el antecedente de inmediato del PRD. Pero nada de esto podría mencionarse sin hablar también de la estrecha relación entre Hernando Córdoba y José Wandenberg. Luego del fraude del 88, el PMS cedería su registro para conformar junto con el Ferrocarril y la Corriente Democrática escindida en el PRI al PRD. Y es ahí pues donde Lenchito Córdoba, gracias a la relación que tenía con su papá y Wandenberg, ingresa a la política por la vía institucional académica. Mucho se ha hablado sobre Lenchito Córdoba, pero esto es por lo que realmente se debe. Debido a la cercanía junto a Ciro Murayama, a Córdoba se le conoce como uno de los Golden Boys. Su primer intento de ingreso al IFE se dio en el 2007, luego del fraude del 2006, en el cual se le otorgó la victoria electoral a Felipe Calderón. La terna de propuestas de consejeros del IFE lo puso en consideración por su trayectoria que pues ha generado a lo largo del tiempo y sobre todo pues por la de su padre de Wandenberg, por lo que no sorprende que haya sido inicialmente el PRD quien lo haya postulado al cargo, el cual los otros dos partidos principales, el PAN y el PRI, avalaron su nombramiento, pero fue posteriormente rechazado en la Cámara de Diputados. En el 2011 el PRD nuevamente propuso a Lencho Córdoba como consejero al INE y en esta ocasión logró ingresar a la institución. En el 2014, tras la reforma electoral de Peña, pues logra ser el presidente del IFE después de que varios consejeros renunciaran, y hasta el momento sigue al frente de este organismo. Pero ahí nos damos cuenta cómo poco a poco pues se fue yendo al lado derechista, dejando las enseñanzas de su padre y demostrando pues su verdadero rostro. De hecho, hasta su propio papá lo criticó porque él, Lenchito Córdoba, fue parte de los que simplemente se quedaron callados y avalaron el fraude en el 2012 con Enrique Peña Nieto y las tarjetas Monex. Nadie dijo nada y fue un fraude para nuestra democracia. ¿O tú qué opinas, Gustavo, del pasado de Lencho Córdoba y pues cómo han traicionado una vez? Pues son jóvenes que se venden, son jóvenes que no tienen valores, que no tienen patriotismo, que no tienen principios, sino que están al mejor postor. Por eso les decía que él está en la cultura de que el que no es tranza no avanza. Él está viendo por él, por el beneficio de los grupos que lo postularon.
y lo hemos visto, hay una foto muy emblemática cuando sale Peña Nieto, estaba hablando Peña Nieto y esta persona está agachada, sometida. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Que son personas imparciales y por lo tanto ya deberían de haber sido destituidas por no acatar los principios electorales y por no acatar el código de ética de la función pública electoral. Entonces, todos los servidores públicos que están en ese instituto electoral se tienen que apegar en todo su actuar a ciertos principios, los cuales no cumple. Miren, por ejemplo, les voy a leer. Dice, las personas servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral deben lealtad a la Constitución y sus leyes, tienen el deber de observar los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público de honradez, eficiencia, lealtad, economía, disciplina, competencia por mérito, eficacia e integridad, así como los valores de respeto a las demás personas, interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo. Imagínense todos esos códigos de ética, esta persona lo ha violado o ha actuado de forma contraria una y otra vez. Esta persona ya deberían de haber realizado un proceso administrativo y tenía que haber sido destituido de su cargo. Sin embargo, el órgano de control, ¿cómo va a actuar el órgano de control o la Contraloría del INE, sí, en contra de esta persona si ellos son los que nombran al Contralor o el director del órgano de control? Entonces es una serie de complicidades y son tantos los intereses tan fuertes en ese instituto electoral que está realmente para realizar otra función, no la electoral. Entonces, cuando se burló de los indígenas, que salió a nivel nacional y en los medios de comunicación, pues ahí se le tenía que haber hecho un proceso administrativo y se le tenía que haber destituido. Sin embargo, estamos en una política de dejar pasar, dejar hacer, y eso ya se debe determinar con la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, completamente de acuerdo. Y ahora escuchemos pues al papá de Lorenzo Córdoba platicando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ustedes comparen las ideas y sobre todo lo que defienden. Y es que mientras Lencho Córdoba estuvo bloqueando la revocación de mandato, su padre la estuvo impulsando porque era un mecanismo de participación directa donde las y los mexicanos iban a tener mayor poder y fortalecer a nuestra incipiente democracia. Sin embargo, a Lencho Córdoba, pues como no le conviene a sus patrones, pues decidió hacerse de la vista gorda y no seguir las enseñanzas de su padre. Veamos el video. Para decirlo contundentemente, sin el Estado no se hace nada. El Estado tiene una función organizadora de toda la vida social. Por eso, desde un principio estuvimos todos claros, ¿no? Nuestro movimiento busca precisamente transformar al Estado para rescatarlo, para volverlo a ser un instrumento de efectivo gobierno de la sociedad. Es que este es el problema. El poder del Estado es inmenso. Y cuando se queda en manos de unos cuantos, ya no estamos en presencia de un verdadero Estado. Estamos en lo que tú has insistido que es una oligarquía. Y una oligarquía es un sistema en el cual una élite es dueña del poder y de la riqueza y excluye a todas las demás clases sociales. De manera que el poder enorme que tiene sobre la sociedad únicamente se utiliza para enriquecer más y más a esta élite. Muchos creen que estamos siempre poniendo el mismo disco y que ya se nos rayó. Es que hay que insistir en eso una y otra vez porque eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo ves la posibilidad de rescatar al Estado y de recuperar los bienes de la nación en el marco de los principios constitucionales? Tú lo has dicho, con esa Constitución podemos gobernarnos muy bien, pero ¿cuál es el problema que salta de inmediato a la vista? Que es una Constitución que no se cumple. Tú no puedes pensar que un mal gobierno va a cumplir con la Constitución o con las leyes que derivan de ellas, porque es mal gobierno en principio porque no cumple la Constitución. Bueno, tú no puedes ya leer una línea del 27 que no digas, es que esto ya es letra muerta, no se cumple. Ahora, claro que la Constitución puede ser mejorada en muchas cosas,
pueden incluirse instituciones que hacen falta. Por ejemplo, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, todas esas cosas que abren el camino a la participación directa del pueblo, de la masa de los ciudadanos, son necesarias. Hay que afinar algunos mecanismos de funcionamiento del Estado. Una parte de nuestra lucha tiene que consistir en hacerla que se cumpla. Y hacer valer la Constitución. Hacer valer la Constitución. Para los que nos están viendo, ¿dónde está en la Constitución? ¿Qué dice el 39? ¿Qué dice el 40? Pues ahí está, familia, y ahora escuchemos pues qué es lo que opina el papá de Lencho sobre el artículo 39 de que el poder pues lo tiene el pueblo y es el único que puede constituir su forma de ser gobernado. Veamos el video. Artículo que no podría reformarse sin cambiar el espíritu de la Constitución. Todo poder dimana del pueblo y se ejerce para su beneficio. Esto quiere decir que el pueblo decide qué tipo de Estado se da, cómo se va a organizar ese Estado, cómo va a funcionar. Todo deriva de la voluntad del pueblo popular. Ahora, ¿en dónde se ubica la voluntad del pueblo? Pues en un mecanismo que hasta ahora, ¿verdad?, ha sido el único que hemos tenido: las elecciones, el sistema electoral. Así se manifiesta el pueblo. Pero hay cosas sobre las que el pueblo no tiene modo de manifestarse. Entonces su poder, el poder que instituye el 39, es un poder limitado en los hechos. Por eso necesitamos plebiscito, referéndum. Sí, complementar eso. Pues ahí está, familia, lo que pensaba Hernando Córdoba. Y ustedes díganme, pues, cuáles son las diferencias que encuentran con Lencho. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Pues qué diferencia, ¿verdad? O sea, cómo se ve su papá convencido, con valores, comprometido con México, con el desarrollo, con la igualdad, que todos avancemos hacia adelante, que tengamos una mejor democracia donde sea respetado el voto de todos los mexicanos. Y por el contrario, Lencho Córdoba, con su actuar dentro del Instituto Electoral, ha sido todo lo contrario y no ha respetado el código de ética. Miren, él no ha sido honrado, no ha sido eficiente, no ha sido leal al pueblo de México y no ha respetado la economía, porque no se quiere bajar los sueldos, quiere mucho dinero para establecer las casillas. Ya lo vimos, el ejemplo más reciente es la revocación de mandato, en donde todos esos pretextos puso, muy contrario a lo que pensaba el papá y a lo que dicen aquí el código de ética. No ha respetado tampoco la competencia por mérito. En ese instituto no hay un escalafón para que los trabajadores puedan ascender, no, sino que realmente son imposiciones de los partidos. Quitan al contralor, ¿quién lo nombra? Consenso de los partidos, supuestamente los consejeros, pero a él le están diciendo a quién poner. Quitan al jefe de licitaciones, y lo mismo. Entonces es un negociación lo que traen detrás, y por eso México debe de sacudirse ya esas personas y poner personas incorrompibles, personas que realmente respeten el marco jurídico, personas que sean patriotas, que quieran a los ciudadanos. Así es, completamente de acuerdo, y llegamos al final de este video. Yo soy Pepe Ramírez. Gustavo Ramírez. Hasta la próxima.